Platicando en Familia te da la más cordial bienvenida a este lunes 7 de julio del 2014. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara. Qué emoción poder saber que iniciamos esta semana contigo. Hoy vamos a tocar un tema, como ya lo escuchaste, candente, un tema que esperamos tu participación. Y yo te pregunto, ¿tendrías una relación con tu prima? ¿Tendrías una relación sentimental con tu primo? ¿O también tendrías una relación con tío o tía? Porque hay tíos y tías que son muy jóvenes y primos y primas que conviven mucho y llegan a sentir una fuerte atracción uno por otro, y no nada más una atracción de admiración o una atracción de gusto, de reconocimiento, sino algo que puede ir mucho más allá, en donde definitivamente ha habido casos y tenemos testimonios que así lo han hecho. ¿Cómo se le llama a esto? ¿Lo harías? Nosotros esperamos tus comentarios a través del 1040 de AM, 31 22 11 90, 36 47, 18 83 en la ciudad de Guadalajara. Me parece que este día vamos a platicar profundamente de las consecuencias, los pros y los contras, relaciones de pareja entre familiares. Vamos a ampliar mucho más el tema a través de la hora que tenemos de Platicando en Familia. Austin, Texas, 95.1 de FM. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto me da saludarles. 512-215-4909. Igual les hago la misma invitación, ustedes que se hermanan a través de esta línea con nosotros. Háblenos, participen, coméntenos esta pregunta. ¿Tendrían una relación sentimental, relación de pareja con un primo, con una prima, con un tío, con una persona de tu linaje, de tu misma sangre? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Esperamos tus comentarios también a través de www.radiomujer.com.mx y en la sala de Platicando en Familia. Ahí te esperamos. Hoy, como cada lunes, platicamos en familia con el doctor Mario Alberto Aguilar, quien es mi compañero al micrófono. Él es médico, psiquiatra, terapeuta familiar de pareja. Mario Alberto, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste tu fin de semana lluvioso? ¿Cómo estás, Alicia? Me da gusto saludarte, me da gusto saludar aquí al público. Sí. Y bueno, pues ya empezando el lunes con el rezago de, ojalá fueran más días de fin de semana, pero bueno, con la realidad de que hay que estar trabajando y con el gusto de estar tocando, bueno, temas difíciles, temas que parecieran prohibidos también, y temas que pareciera que nunca se pudieran dar, pero exacto. Finalmente dice José Ovejero, Alicia, José Ovejero, un escritor español que habla, bueno, algunos de sus libros fabulosos me viene a la mente, ya lo asocio por el tema, uno que se llama Ética de la Crueldad, en donde habla de lo que significa para nosotros los humanos la incertidumbre. Y finalmente los humanos queremos buscar la certidumbre porque queremos tener certidumbres. Sí. Pero cuando nos ponemos a investigar, abrir los ojos y a nuestro alrededor, lo que más vemos son incertidumbres. Y finalmente ese tema que hoy nos puso Rosy aquí, relaciones de pareja entre familiares, pues hablaría como que entre la certidumbre de que no debiera de ser, o si debiera de ser, ya nos dirán el público, ¿cuál puede ser la certidumbre? ¿Se da, no se da? ¿Rompe con los elementos de certeza, de tranquilidad, de armonía familiar? ¿O es un mito? Finalmente creo que tenemos los siguientes minutos para que lo toquemos, lo desglosemos y bueno, que el público nos diga qué se hace cuando en una familia hay de este tipo de relaciones. Hay que aclarar que conforme avance el programa vamos a ir viendo si es verdad que la cuestión consanguínea afecta en caso de que quieran tener familia. Hay que ver hasta dónde puede haber ciertos daños y repercusiones, porque se dice, mas sin embargo, no se aclara de manera científica, proviniendo en este caso de la persona experta que eres tú, el médico psiquiatra. Claro, lo estaremos hablando, Alicia, con todo gusto a lo largo de todos estos siguientes 55 minutos. Haznos la buena.
Uh-huh. Hay que participar. Nuevamente te recordamos los números de Platicando de Familia de Radio Mujer: 31 22 11 90 36 47 18 83. Son las líneas en cabina para Guadalajara y la zona metropolitana. Para Austin, Texas, 512 215 4909. Definitivamente el día de hoy, ustedes, querido público, van a hacer el programa con sus llamadas. Ustedes tendrían una relación con un familiar, una relación de pareja, una relación amorosa, con un primo, con una prima, con un sobrino, con un tío. Es importante saber incluso cómo se le denomina a esto, Mario Alberto, en caso de que ocurra. Sí, dice Friedrich Engels en su Origen de la Familia, Alicia, que la familia como estructura social tiene un sentido económico. Sí. Que la familia apareció como un grupo en donde el factor más importante era estar pues manteniendo las propiedades, las posesiones. Entre esas posesiones pues era también las mujeres. Hasta antes de 1945, antes de los finales de la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres estaban consideradas tan como objetos que ni siquiera votaban. Sí. A partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que salen las mujeres a las fábricas, porque los hombres estaban allá matándose en los frentes de guerra, entonces se da cuenta la sociedad, podemos decirlo así, se dan cuenta las mujeres. A muchos hombres no se querían dar cuenta, pero se dieron cuenta de que podían hacer las cosas perfectamente igual, muchas veces mejor que los hombres, y que finalmente se termina la guerra y cuando los combatientes vuelven a casa y les piden a las mujeres que vuelvan a casa, pues las mujeres ya no quieren. Y a partir de aquí se viene esto que se llama la revolución femenina, en donde la mujer deja de ser objeto y entonces la mujer deja de ser también una posesión del que, entre comillas, en ese momento era el que mandaba en casa. Pero hasta antes de todo eso, finalmente quien era dueño de terrenos, de casas y de mujeres, era el dueño, era el varón, era este hombre el que en su representación más de ícono sería el patriarca. Ese patriarca que decidía que las mujeres, con quién se casaban, decidían lo que valían las mujeres, decidían lo importante que era para aumentar posesiones económicas. Y bueno, en ese contexto, desde esa línea de consumismo y de economía, nos dice Engels, bueno, pues entonces había que casarse con alguien de afuera. ¿Por qué? Porque había que casarse con alguien para aumentar posesiones, para aumentar territorios, para aumentar de una casa a dos casas, y para aumentar posesiones también de mujeres y de dominio también. Bueno, esto ancestralmente, desde lo tribal, desde el año 10.000 años antes de Cristo, que aparece ya el sedentarismo, cuando aparece la agricultura, pues empieza a modificar. Esta explicación da Engels por ahí por 1800 y tantos, cuando quiere explicar el origen de la familia. Y se anexan elementos entonces por eso esta familia no debiera de juntarse con la otra familia, entre sí, sino con otro, porque el objetivo inicialmente era económico para Engels. Para nosotros tendrá un sentido biológico, genético. No lo tiene, si lo tiene, pues es lo que vamos a tener que estar hablando y desglosando en los siguientes minutos. Y bueno, pues que nos hablen y nos pregunten y que también opinen todos para. Por supuesto, esa es la tarea para ahora que regresemos del corte. Tus llamadas telefónicas con tu punto de vista y tu respuesta. ¿Tendrías una relación amorosa con un familiar? No tardamos. Estás en Platicando de Familia de Radio Mujer. Fíjate que no sé si sea más común, yo pensaría que no es más común de lo que sí podemos imaginar, pero que nos digan también las personas. Estos son de los grandes secretos familiares, Alicia, que pues se van a la tumba con ellos. Sí, sin embargo, decíamos a partir de que el patriarca empezó a
pues a expresar lo importante que era que no se metieran con sus mujeres, quienes, sus propios hijos. Es decir, empezó a establecerse lo que en el contexto psicoanalítico y a partir de Sigmund Freud se leyó y lo nombró, lo enunció como la ley del padre. La ley del padre, en donde se prohibía las relaciones de los hijos con las hermanas, los hijos con la mamá. Este es el sentido psicoanalítico, es decir, esto se estructura como algo que se llamaría la prohibición al incesto. El incesto quiere decir, en términos muy coloquiales, pues, prohibido tener relaciones amorosas y sexuales, o sexuales y amorosas en el sentido erótico, sí, claro. Entre miembros de la misma familia. Y la misma familia es la familia de origen padre, madre, hijos, es decir, padre, madre, hermanos, hermanas, y también padre, madre, y las familias de origen de ambos padres, que serían hermanos, hermanas, primos, primas. En un contexto psicoanalítico, esta ruptura, esta transgresión del incesto, bueno, pues rompe reglas, rompe vivencias familiares, esta idea de que la relación amorosa familiar está deserotizada, no tiene connotaciones sexuales y que finalmente están al servicio, podríamos decir, al servicio de la vida y al servicio del desarrollo psicosexual sano. Primos, primas, pues también son miembros de la familia de origen de padre y madre. Es decir, si hacemos un familiograma, entonces viene papá, mamá, pero papá, mamá tiene también sus hermanos, sus hermanas, y entonces los hijos de ellos son primos, y también estaríamos diciendo desde el punto de vista psicoanalítico si se alcanza la prohibición de incesto o la prohibición al incesto entre primos y primas, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico. Desde el punto de vista biológico, decíamos, ¿qué pasaba en las tribus? En las tribus, en la época tribal, en aquella época previa a los 10.000 años antes de Cristo, antes de que apareciera el sedentarismo, gracias a que aparece la agricultura, entonces, bueno, pues el más fuerte era el dueño de las mujeres. Era el dueño de las mujeres, de su mujer y de las hijas, que también eran sus mujeres. Y luego se competía al estilo, pues, muy instintivo, al estilo de los leones, que finalmente son dueños de mujeres, de sus hembras, y luego que son desplazados por el macho más joven y más fuerte, y finalmente se viene haciendo el harem de leonas, 5 leonas, 6 leonas, 4 leonas, con un solo macho, ¿no? Esa evolución en el contexto del Homo sapiens sapiens se trasciende cuando aparece la propiedad privada. Uh-huh. La propiedad privada aparece después del sedentarismo. Aparece cuando el hombre ya cultiva, y entonces al tener cultivo ya no necesita ir a buscar a los animales, a cazarlos y buscar raíces, ahí ya las puede tener, y entonces se plantan literalmente y simbólicamente, metafóricamente, porque además plantan plantas. Plantarse significa quedarse ahí. Y entonces de repente aparece que el vecino pues ve que está más grande la huerta del vecino, entonces roba, y entonces el dueño de esto se defiende, y aparece el otro fenómeno, que es la guerra. Entonces el fenómeno de la agricultura, sedentarismo, guerra y propiedad privada aparecen al mismo tiempo. Y aquí es cuando entonces el Homo sapiens sapiens, ya en ese proceso de primordios de propiedad privada, empieza a hacerse, pues bueno, es el dueño de esta parcela, el dueño de estos cultivos y el dueño de estas mujeres. Y entonces es el dueño, y él implanta prohibido que me vengas a robar, y bueno, si me vienes a robar te mato, y yo también no voy a robar. Y entonces aparece que la familia o el grupo de familias empiezan a ser las tribus, las regiones, los apellidos que vienen de ahí, de los González, bueno, los Torres, por ejemplo, me parece más fácil. Los Torres, pues eran los que vivían ahí cerca de las torres, uh-huh. Los de la torre, sí. Los de la torre, los Torres, y aparecen así
todos los derivados que empiezan a señalar de dónde son. Y entonces, ¿de dónde son? Pues son de esa región en donde el patriarca es ese. Y bueno, cuidado, pues ahí no nos podemos meter, ¿no? Pero el mismo patriarca también impone la prohibición para de que además los miembros de esta familia no toquen a mis mujeres. Cuando los hijos, los varones crecen y se hacen fuertes, son expulsados. Y entonces es cuando se lleva en el inconsciente que hay que buscar una familia diferente, porque estas mujeres son de mi padre, son del patriarca y yo no puedo tocarlas, versus la muerte. Sí. Entonces, bueno, evoluciona, pero también la evolución del ser humano es compleja y evoluciona lo económico, evoluciona también el intercambio y evoluciona entonces la necesidad de poder. Esta parte del ser humano de la búsqueda de poder y de búsqueda de jerarquía y poder, y que significa entonces que qué tal que yo puedo utilizar a las mujeres que tengo para casarlas con los de allá, y entonces ya somos más fuertes, tenemos más terreno, tenemos alianzas. Nacen las alianzas, sí, al servicio de la economía, al servicio de la jerarquía y del poder, no al servicio de la genética, al servicio del poder, porque en aquel tiempo, ¿quién iba a pensar en la biología? Nadie pensaba en la biología. No. Sin embargo, un reforzador de la ley del padre en el contexto psicoanalítico, en la ley del patriarca en el contexto de la economía, y luego a partir de que se estructura los orígenes de la familia, la ley de la familia, pues también la biología empieza a estudiar esto. Finalmente, ¿qué tanto lo podemos ver entre las mascotas? Hoy que todo el mundo tiene animalitos de compañía en su casa, perros y gatos, podemos ver que las dicen los veterinarios y dice la biología que una mejor camada de cachorros pues es la que se cruza con algo que no sea endogámico, con alguna pareja de mascota que sea exogámico, es decir, que sea de la misma raza pero que venga de otra línea. Fuera de esa familia, y entonces sí, el perrito, el gatito va a ser más fuerte, va a ser biológicamente con más presencia. ¿Aplica esto o no aplica para los seres humanos? Sabemos de regiones en donde las poblaciones tenían dificultades, actualmente todavía parece mentira, pero hay regiones con dificultades para el transporte y se hacen endogámicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Vamos a platicarlo después del corte. Vamos a una pausa, no tardamos. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Estamos al aire a través del 1040 de Radio Mujer, 95.1 de FM en Austin, Texas. Llámenos, comuníquense con nosotros, tenemos las líneas abiertas a su disposición. Don Oji Castro está lista, muy atenta para esperar sus llamadas telefónicas. Austin, Texas, hazte presente, comunícate y dinos tú qué piensas acerca de este tema el día de hoy, relaciones de pareja entre familiares. Estamos hablándolo desde el punto de vista de médico, el punto de vista de la psiquiatría, con el doctor Mario Alberto Aguilar, con una explicación de origen bastante interesante, muy importante considerarlo, por qué se empezó a dar y cuál es el asunto en este momento, por qué se maneja como un tabú, por qué hay tantos mitos, cuáles son las cuestiones independientemente de lo que ya hablamos ahora, la genética. Y para eso tenemos ya también tu participación, que me gustaría mucho empezar a compartir con el querido público anónimo, porque la persona que nos escribe, bueno, hay que guardar su identidad. Nos comparte, a ver, nos dice una persona aquí, déjame ver. Tengo una amiga que se enamoró de un primo hermano de ella, y obviamente nadie sabía que ellos mantenían una relación amorosa, hasta que un día ella se embarazó y él se desapareció, se fue a los Estados Unidos, no volvió hasta los muchos años. Fruto de esa relación nació una niña que hoy es una joven de 26 años más o menos, quien creció con mucho coraje hacia su mamá porque ella nunca quiso decirle quién era su papá,
hasta la fecha es el mejor secreto guardado de la familia. La chica ha crecido inestable, rencorosa y desconfiada. Mario Alberto. Claro, perdón, eso es un buen ejemplo de que independientemente de que pudiera darse al principio de los orígenes de la familia, del ser humano, las posibilidades de la endogamia, del acto incestuoso, primero violando la ley del padre, ha sido un beneficio para la biología y la genética del ser humano. Podemos pensar que también, vamos a validar lo que finalmente ha hecho la evolución con nosotros los humanos. Aparece el lóbulo frontal, Alicia, y cuando aparece el lóbulo frontal y aparece el pensamiento, aparece también la necesidad de la trascendencia. Como seres humanos necesitamos trascender, o sea, no nada más la biología nos impele a buscar a una pareja, tener relaciones sexuales para que haya hijos, es decir, para que se perpetúe la especie humana. Pero también la especie humana busca, per se, el sentido de la vida, busca la mejor y busca la perpetuarse, busca seguir existiendo, y en la medida en que, y aquí sí nos apoya luego la biología vino a decir que efectivamente la ley del padre, si dejaba de ser en un sentido económico y dejaba de ser un sentido de propiedad, los beneficios era que finalmente vamos a ponerlo así, la raza humana iba a ser más fuerte, más sana, más funcional, si se seguía manteniendo la prohibición al acto incestuoso, y entonces se le educaba al ser humano para que cuando creciera, entonces pudiera buscar una pareja fuera de la familia, es decir, no hermanos, no hermanas, no primos, no primas. Al servicio de la biología esto ha funcionado bien. Finalmente sí sabemos, y bueno, me vienen a la mente casos en donde pues las situaciones de primos, primas, en donde incluso me vienen a la mente dos o tres casos en donde primos, primas se casaron, aumentan las posibilidades genéticas de alteración genética, es decir, sabemos que la herencia de nuestros genes, la herencia está en nuestros genes, y que cuando pues tenemos genes que pueden ser portadores de alguna enfermedad y se juntan con genes de nuestra misma familia, se hace genéticamente más posible que se manifieste esa enfermedad. Si este niño que luego se convierte en hombre y esta niña que se convierte en mujer buscan fuera de casa, es menos probable que ese gen se vaya a manifestar, porque probablemente, estadísticamente, matemáticamente es menos probable que ese gen aparezca. Entonces tiene también un fundamento biológico, y luego tiene el fundamento del desarrollo psicoemocional en la familia. Si entonces un sistema de creencias que nos ha perpetuado exitosamente en la sociedad, en donde la regla fundamental en ese contexto es prohibido el incesto, y en donde se deserotiza la relación de los hijos hacia la mamá y de las hijas hacia el papá, se deserotiza, es decir, tú, Juanito, no te vas a poder casar con tu mamá, tú, Vicky, no vas a poderte casar con tu papá. El día que tú crezcas vas a buscar a alguien fuera de casa. Cuando se respeta eso, cuando se deserotiza la relación, y bueno, tú, Juanito, con tu Virginia, no pueden ustedes tener juegos sexuales. Se está aprendiendo a posponer el estímulo sexual, se está aprendiendo a que el impulso sexual se guarde para cuando venga el juego de las hormonas, que es a partir de la adolescencia y luego en la juventud. Y entonces en ese periodo, que desde un punto de vista psicoanalítico se llama el periodo de latencia en el desarrollo psicoemocional del ser humano, en este periodo, cuando ya quedan bien contenidos los elementos instintivos, las pulsiones de la sexualidad, la libido, como nos decía el buen amigo Freud, entonces aparece la posibilidad del aprendizaje. Y tampoco es coincidencia que el aprendizaje que podemos hacer cuando entramos a la escuela a los 6, 7 años aparece junto con el pensamiento lógico. El pensamiento lógico entonces al servicio del proceso del aprendizaje y del proceso de la educación y el proceso del entendimiento de la vida en ese aprendizaje ABC. Primero aprender a leer, a escribir, luego a entender lo que significa la historia, la vida,
permite entonces, cuando el conocimiento está libre de los impulsos, permite el desarrollo humano. Y entonces, alguien, un ser humano que ha logrado domeñar, como decía también Sigmund Freud, domeñar los impulsos básicos e instintuales, entonces le da la oportunidad de que la energía, esta energía libidinal, se convierta en ese periodo en energía de crecimiento y de conocimiento. Luego aparece, porque también está la biología de todo esto, en la época en que aparece el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y femeninos, cuando a partir de los 12, 13, 14, bueno, de los 10, 11, 12, viene todo este desarrollo de las glándulas hormonales y de las hormonas tanto masculinas como femeninas, y hacen posible que, bueno, la mujer, la niña, empieza a tener anatómicamente características de mujer, el hombre empieza a tener los caracteres sexuales secundarios, es decir, se pone fuerte, se le cambia la voz, sus testículos, su pene crece, la mujer crece en sus glándulas mamarias, se está preparando para entonces sí el proceso biológico de la maternidad y de la paternidad, pero en ese momento el pensamiento ya está estructurado en un sentido de que lo mejor, porque es nuestro sistema de creencias, el sistema de creencias occidental, bueno, en general en el planeta, salvo algunas tribus que se mantienen ahí y que son endogámicas y que no se ve también ese proceso de desarrollo, entonces se logra pensar que lo instintivo, que la búsqueda de una mujer y de un hombre por el cual realizarse en lo sexual y luego también en lo romántico y luego también en lo sentimental y luego también en la formación de familia, deberá de ser fuera de casa. Entonces se logra conjuntar toda una serie de circunstancias que parecen complejas, que tienen todo un origen de diferentes caminos, pero que redundan en que el ser humano como especie permita seguir existiendo, que el ser humano como especie de éxito siga teniendo pues la posibilidad de tener energía para poder entender el sentido de la vida en general. Por ejemplo, esto del radio, las ondas hertzianas, esto que tú y yo estamos haciendo aquí, hablando frente a micrófonos y allá, Arturo Cervantes allá en la computadora, y que luego nos están escuchando. Todo eso es gracias a que el hombre pudo tener tranquilidad instintiva para poder desarrollar lo cognitivo y poder entender, no sé, McCormick o las ondas hertzianas y luego después la televisión y ahora aquí nuestros teléfonos de internet y luego el hombre en el espacio. Finalmente, cuando se domeñan, como dice Freud, los impulsos, entonces, y se respeta esta ley que de alguna manera apareció con todos esos elementos, pero que mantiene la tranquilidad emocional y un buen desarrollo psicosexual y psicoemocional, entonces, al no tener relaciones ni sexuales ni sentimentales con miembros de la misma familia, la trascendencia humana sigue hacia adelante en todos los sentidos. Tenemos más participación del público y nos comparte también de manera anónima una persona. Lo comentamos regresando, Arturo, porque ya nos vamos a la pausa, no tardamos, estás en Platicando en Familia. Regresamos, estamos en Platicando en Familia, 4 de la tarde con 49 minutos, pues con este tema, relaciones de pareja entre familia, esperando a que compartas más tu punto de vista. ¿Tendrías una relación de pareja, una relación amorosa con un familiar, hombre, tú, mujer, que se relacionarían de alguna manera? Y tenemos participación del público. Nos comparte de manera anónima una persona a través del chat. Recuerdo que cuando era niña, mis papás frecuentaban a unas amistades que tenían en un pueblo cerca de Guadalajara. Ellos tenían varias hijas, aparentemente. Todos se llevaban muy bien, padres e hijos. Pero la realidad es que el hombre, o sea, el papá de la familia, abusaba de las hijas hasta que todo se destapó y se tuvieron que ir del pueblo. Sí, esto que nos comparte, y muchas gracias porque nos comparte ese tema tan difícil, es cierto. O sea, también vamos a ponerle así, la ley de prohibición al incesto, es una ley que es importante, cumplir, es decir, el papá no tiene derecho, Alicia, no tiene derecho a tener relaciones sexuales con sus hijas, es decir, es un abuso. Claro.
y es un abuso en el sentido psicológico, en el sentido emocional, en el sentido biológico. Pues cómo nada más imaginemos el sentido biológico. No lo imaginemos, señalemos el sentido biológico. Sí. El sentido biológico obviamente es claro y concreto. Pues no puede un adulto estar utilizando o estar teniendo relaciones sexuales en cualquier sentido, de tocamiento hasta lo que sea, con un menor, simplemente por la diferencia biológica. Luego pongámosle la diferencia psicológica, luego pongámosle la diferencia del sentido de la vida. Y luego pongámosle ya el otro sentido, el sentido de la ruptura del sistema de creencias y de necesitamos los humanos tener una imagen paterna y una imagen materna fuertes, seguras, tranquilas y asexuadas en ese contexto. Es decir, sabemos que mamá es mujer y sabemos que papá es hombre, pero que en ese complejo interesantísimo e importantísimo elemento de que sé que mamá es mujer, pero yo no me voy a casar con ella. Sé que papá es hombre, pero yo no me voy a casar con él, dice la niña. Le queda claro en esos primeros 5, 6, 7 años de la vida, y eso le permite tener la otra parte del desarrollo. Permite que este niño y esta niña lleguen a la madurez emocional, darle chance a que llegue la madurez sexual y luego darle chance a que llegue la madurez psicoemocional. Sana. Entonces, sí, estos abusos sexuales, y bueno, tenemos que ponerle nombre, el abuso sexual, Alicia, de un adulto con sus hijos, pues es un acto que tiene una denominación que se llama perversión, es una perversión sexual. No tiene ninguna connotación moral, claro, se le pueden añadir cosas que las personas quieran ponerle, pero de entrada es un abuso psicológico, es un abuso biológico y es un abuso para la vida de esa persona, de ese niño, de esa niña, y para un abuso para el desarrollo en el desarrollo de la familia. Tremendo, porque es una manera de lacerar. Sí. De lacerarte totalmente. Se lacera la vida, se lacera la dignidad, se lacera la posibilidad de credibilidad. Generalmente se instala luego esto como un elemento de estrés postraumático que en la edad adulta siempre producen secuelas, heridas que son difíciles de tratar y que bueno, finalmente habría que ir a psicoterapia y muchas veces a medicamentos ansiolíticos, porque el estrés postraumático como resultante del abuso sexual pues produce estas consecuencias. Y sí es importante que digamos, Alicia, eso se llama perversión y eso no debe de hacerse. Un adulto no puede abusar, no debiera de abusar, lamentablemente puede por la adultez, pero no debiera de abusar de un niño ni de una niña. Y esas reglas, más allá de la moral, son reglas biológicas, psicológicas y psicoemocionales que se deben de cumplir. Sí, reglas por el respeto a la vida, Así a la es. vida del otro, que independientemente es un menor y no tiene facultad de ninguna manera para defenderse en muchas ocasiones. Claro. Anónima, tengo unos vecinos que se casaron y son primos. Fíjate qué interesante, Mario Alberto. Los hijos de ellos salieron muy chaparritos y los nietos, algunos están mal, unos no escuchan. Sí. Esto que nos dice, gracias porque nos participa usted, Anónima, de esto. Efectivamente, las transgresiones a la biología también es claro. Finalmente, bueno, lo vemos con las mascotas, digo, y esto no es para nada peyorativo. Digo, si alguien quiere tener un buen pastor alemán, pues lo primero que busca es que los padres del pastor le buscan lo que le llaman el pedigrí, que el papá del pastor alemán y la mamá del pastor alemán no sean parientes, que no sean primos, que sean sí. Así es. Entonces, si estamos buscando que cuando queremos una mascota, un animalito de compañía, un perrito, un gato, en su pedigrí, que no vengan de familiares de la misma camada, pues tiene un sentido entonces entender por qué doble y triplemente importante que en el ser humano pues evitemos esto. Sí, es una regla que independientemente de los orígenes en este momento le ha dado resultado a la especie humana, Alicia. La especie humana, cuando respeta la prohibición incestuosa, cuando el incesto es prohibido, porque es prohibido, debe de ser prohibido y se respeta en las
en las familias de la especie humana, entonces la humanidad sigue creciendo. Anónima, Austin, Texas, muchas gracias por hacerte presente. Mi hijo mayor de 17 años, en una ocasión fuimos a la playa y un amigo mío me dijo que él me veía de una manera que no se ve a una madre. Desde ese día yo me siento cohibida con él y me pregunto qué es eso, qué es lo que pasa. Bueno, oiga, pues muchísimas gracias, Sí, qué bueno que nos gracias. platica Anónima. Bueno, su hijo la estaba viendo con deseo sexual. Pues sí, así le tenemos que, se llama deseo sexual. Y usted tiene dos caminos, que usted ahora en el que se siente cohibida y no toca el tema, o en el que le diga usted claramente a su hijo de 17 años, oye, veo que me estás viendo de una manera diferente a tu mamá, acuérdate que soy tu mamá. Y ya llegará el momento en el que tú vas a tener una relación con una muchacha que te guste y además de tu edad. Y entonces tú vas a poder verla como mujer. Sí. Puesto así, se lo puedo decir, puesto así de claro y de literal, aunque uno se sienta que se asusta, y puede ser que uno se asuste, es mucho más claro y es, sobre todo, más sano y más funcional. Entonces, es Anónima decirle a su hijo, pues oye, ¿por qué me estás haciendo? Y así como pareciera, veo que me estás haciendo como si fuera como mujer, no como mamá. Pero espérate, vas a encontrar otra mujer que no sea yo y que no sean tus hermanas y vas a poder entonces admirarlas y luego hacerte las novias y luego después por casarte o tener relaciones sexuales. Cuando se le habla así a los hijos, y esto claro, ojalá y que pudiera ser desde los 5, 6, 7 años, cuando el niño y la niña dicen, mamá, cuando el niño dice, cuando yo sea grande me voy a casar contigo, o sí, cuando la niña, cuando el niño le dice a la mamá, la niña le dice al papá, entonces lo claro es, no, fíjate, yo ya tengo, si es el papá, yo ya tengo a mi esposa que es tu mamá, la mamá le dice, no, fíjate que yo tengo eso que es tu papá, pero cuando tú crezcas, no te desesperes, tú un día vas a crecer y tú un día vas a tener la posibilidad de buscar a alguien de tu edad, y vas a poder enamorarte. Cuando se empieza a hablar desde esa época, entonces esto también se disminuye en frecuencia y obviamente los humanos entonces nos desarrollamos con más salud emocional. Es mucho mejor, como comentas, ser directos, ser honestos, confrontados. Sí, de hecho un dato estadístico, Alicia, es importante. En los embarazos de adolescentes, lo que se ha visto es que los embarazos de adolescentes, que son embarazos no deseados, se dan más frecuentemente en adolescentes en donde no se habló del aspecto sexual, del aspecto psicosexual en su familia. Y en las adolescentes que más fácilmente se les habla y que se les habla claramente de que no, es que no debes de tener relaciones sexuales, sí, las sino consecuencias, claro. Entonces es menos probable un embarazo en la adolescencia, es menos probable un embarazo no deseado. Entonces hablar claramente, poner en palabras la prohibición de que no hay que tener relaciones sexuales porque son hermanos ustedes y menos los papás y tampoco los primos, entonces se aprende a reprimir. Y la represión de esos instintos que en su momento son importantes permiten que luego cuando se sea adulto, entonces se pueda ser emocionalmente más estable. Muchas gracias, Mario Alberto, muchas gracias, querido público, por tu participación. A continuación, En Casa con Leti, y mañana un tema en derecho familiar muy importante. Mario Alberto, tus datos, porque ya nos vamos. Claro, con mucho gusto, 3615-7997 y 3615-7998. Muchas gracias, Lourdes. Dejamos tu llamada para dentro de 8 días. Un abrazo a todos, que Dios te bendiga.